parece. nos Bueno, está vamos a divirtiendo. ver, ¿por qué esto no es un EP? Para eso habría que explicar primero qué es un EP. ¿Quieres explicarlo tú? Lo explico yo. Explícalo tú. Venga, pues EP viene de Extended Play, que es un formato musical que no es un sencillo, no es un largo, es un formato de unos 25 minutos. El juego de palabras es transformarlo en Extended Performance. Por los pelos, por un par de días, el viernes y el sábado. Que es una muestra que tiene como intención compartir y mostrar el trabajo de creación que se ha hecho, que viene ya de antes y que se ha retrabajado Con formatos digitales, y en formatos en vivo. en vivo. Y le preguntamos a las compañías que están aquí, luego las veréis cuando se abra la cámara, y nos dijeron que no les interesaba hacer un formato en el que se mostraran esos 25 minutos, que puede ser un formato totalmente válido, de 25 minutos de pieza, o puede ser un montaje, o puede ser solo una parte de la creación, pero nos dijeron que no querían hacer un streaming sobre esa presentación. Y estuvo bien porque nosotros tampoco queríamos hacer un streaming sobre esa presentación. Y aquí nos aproximamos ya un poco a la reivindicación, porque las artes en vivo, las artes escénicas son artes que necesitan hacerse en vivo y que necesitan un escenario. Necesitan de ese momento de intercambio y de reflexión y de sensibilidad en vivo. Y bueno, igual, ¿qué pasó? ¿El primero reivindicativo o explicamos la central? Ya estamos en reivindicativo. Venga, bueno, queríamos decir que igual está en boca de todas ahora la cultura segura, la cultura segura, la cultura segura, la cultura segura. Precisamente nosotras trabajamos con el circo que lleva mucho tiempo y desde siempre reflexionando sobre lo que es seguro. Y lo que es el riesgo. Y creemos que resumir en una frase la cultura segura igual es un poco reductor. Estamos un poquito más de acuerdo con la frase de la cultura no es segura, es necesaria. Porque si algo es seguro, 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 seguro en este momento en relación a las artes escénicas es que es seguro que hay gente que empieza a pasar hambre y es seguro que hay gente que, como todo siga así, va a pasar hambre dentro de muy poco. Y también ¿vale? es seguro, 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 seguro que seguimos trabajando, pero hay mucha gente que no cobra. Y eso no significa que estemos trabajando en negro, eso significa que hay gente que está entrenando, que está creando, que necesita mantenerse viva, que incluso se prepara para ir a un bolo, se monta en la furgoneta, va hasta allí y le dicen que no lo puede hacer. Y se suspende en el último segundo. Entonces, creemos, por mirarlo en positivo, que es un momento donde se puede hacer una reflexión muy profunda sobre el marco laboral, sobre cómo podemos trabajar. Sería un buen momento de pararse a reflexionar sobre el estatuto del artista, por ejemplo. O también sobre que es muy importante que existan lugares como la Central, que son mastodontes de la cultura, al menos en el circo esto es un mastodonte, pero también estaría muy bien tratar de potenciar las redes, descentralizar un poco, financiar lugares privados que se están hundiendo y que tejen una red que es súper importante en el mundo de la cultura y en el mundo de las artes escénicas. Y vamos ya, que es la Central. Venga, la Central. ¿Qué es la Central del Circ? Es una de las fábricas de creación del Ayuntamiento de Barcelona y es un espacio de entrenamiento, investigación y creación en torno al circo. Y no es solo eso, también es un colectivo de gente que viene aquí a trabajar, ya no solo las personas que cobramos un salario por trabajar aquí, sino las personas que vienen dentro de los programas de apoyo a la creación o las personas que vienen directamente a trabajar, a entrenar y a crear aquí. Es también una historia, es un lugar que surgió de un impulso por parte de una necesidad del sector del circo en Cataluña. Y de unas reivindicaciones. Y de una serie de instituciones que decidieron apoyarlo y que lo siguen apoyando, de la desaparición de la Casa Ocupa de la Macabra, de la PSC, de un montón de factores que acabaron construyendo este espacio y que lo siguen manteniendo. Que está aquí en el Parque del Fórum. Donde el Viñarrock, El Primavera el Sound. Primavera Sound este que hacen aquí. Aquí a la izquierda. Pero todo el año. Delante del mar, que se está muy bien y muy a gusto. Y bueno, también tenemos proyectos con el barrio, como es un montón de cosas la Central, realmente llevaría mucho tiempo explicarlo. Solo nos quedan 2 minutos de presentación. Bueno, igual pasamos ya a lo más importante, sí. ¿no? ¿Por qué es tan...? O sea, cada vez que hay un proceso de selección o hay que seleccionar para algo en la Central, nosotros lo que conocemos, aunque ya estábamos antes en otro lugar, te das cuenta de que hay mucha gente que se merece estar ahí, pero hay que elegir. A veces es difícil, pero hay que elegir. Y el criterio de selección esta vez, bueno, os lo vamos a explicar un poquito para que entendáis que podemos, luego ya ellas explicarán sus proyectos, pero por qué nosotras pensamos que estaba bien que estuvieran aquí. ¿Empezamos por ella? Sí, Compañía de Circo Ella, bueno, es una compañía consolidada,
con mucha trayectoria ya dentro del sector y bien conocida. Es un referente artístico y profesional dentro del circo contemporáneo. Y en este caso nos interesaba la evolución que están haciendo como compañía y como proyecto y como proceso de creación. Es un proyecto arriesgado, pero bueno, igual eso Sí. ya os lo explicarán. Pero Vienen con Nuye, es el proyecto que vamos a conocer hoy. Luego está Celia. Celia, bueno, representa, digamos, el opuesto en ese sentido. Es su primera creación. Bueno, ha estudiado en la Rogelio, en la Escuela de Cataluña. Está acompañada por la Central en el Espai d'Acompanyament también. Y viene también de Transit, del programa de apoyo a la creación de la Central. Y aunque ya hablará ella luego, pero hay una relación con la fragilidad, el hecho de que lleve el proyecto ella adelante casi sola. Está acompañada por Pau Portabella también. Pero también es muy interesante, ¿no?, esa relación entre lo artístico y la situación profesional. Bueno, Edo Sirk. Que, bueno, yo iba a decir están aquí porque son unos cachondos, pero porque no, nos hacen reír. No solo están aquí por eso, pertenecen a la plataforma Circus Next y en este caso con el EP nos resulta muy importante también generar conexiones entre compañías y momentos de intercambio y bueno, Circus Next en este caso nos ha permitido eso y bueno, a nivel artístico porque tienen una reflexión muy profunda con muchas capas de profundidad sobre el humor y el trabajo con la técnica. Sí, la relación entre el humor y la técnica. Pero bueno, dicho esto ya dejamos paso a los vídeos. Vamos a ver ahora 3 vídeos, uno de cada compañía, en el que digamos la línea que se ha planteado es conocer un poquito más cómo son los procesos de creación para cada una de ellas. Y han sido grabados en estas 2 semanas, también gracias a Mila, que lleva la comunicación de la Central y que está ahí en el chat respondiendo a vuestras preguntas y pensando en preguntas porque vais a tener un espacio para ello. Y nada, poco más, os dejamos con los vídeos. Muchas gracias. Gracias. Amb la companyia de Cirqueia sempre hem focalitzat molt l'atenció a la creació sobre les relacions humanes. Diem el que fem circ humà perquè justament ens semblava interessant de posar l'accent entre l'aspecte humà que tenen les arts de circ i les relacions que es creen entre les persones que estan a escena. Des d'un punt de vista molt basat en l'honestitat i en ensenyar realment i en compartir amb el públic el que passa i el que està passant, i en totes les creacions hem escollit un tipus de relació humana sobre la que centrar. El primer espectacle Capes va ser les dinàmiques familiars, amb Intarsi ha sigut la relació entre l'individu i la col·lectivitat, amb Espera la relació entre l'actor o actriu i l'espectador o espectadora, i amb Nuye ens estem qüestionant sobre els diferents tipus de relacions de parella. Doncs nosaltres som duo des de fa 4 o 5 anys i el nostre univers artístic es basa bastant en la nostra relació personal. Como pareja. Sí. Y va muy bien, creo, también con el universo de ella, ¿no?, que se definen ellos como compañía de circo humano y es la primera creación que hacemos con ellos, pero ya sabemos que todas las que hicieron van sobre la relación entre personas y en esta específica creación nos vamos a enfocar en la relación de pareja y nos va muy bien por el punto donde estamos también como en nuestro camino artístico. Podríem dir també que és un intercanvi energètic que fas. Aleshores, tota la inversió energètica, física i mental que tu fas durant el procés de creació, encara més nosaltres amb la companyia Cirqueia, podríem dir que ens caracteritzem per fer creacions molt llargues, perquè això ens permet
de poder equivocar-nos i tornar enrere, i tornar a equivocar-nos, i tornar enrere, i tornar a equivocar-nos, i així constantment fins a arribar a allò que considerem que té que ser el resultat final. El procés de Nui és un projecte completament nou per la companyia, perquè quasi representa com una etapa nova, perquè és el primer projecte on cap dels 4 cofundadors i cofundadores de la companyia estem a escena. El projecte el liderem jo i l'Armando, però clar, no estarem després a sobre l'escenari, i això ja comporta tota una sèrie de novetats, de dinàmiques, de comprendre realment com poder tenir nosaltres també aquesta comunicació amb les persones que estaran a dins, i ara a tot això sí que estarà present durant tot el procés de creació, però en aquests moments estem quasi a punt d'acabar la primera fase, que és aquesta fase de recerca física, també recerca amb els materials, amb l'escenografia amb què treballarem, i començar a donar algunes pinzellades sobre possibles pistes de desenvolupament per la segona fase, que serà més la fase de creació i de recerca al voltant d'això, dels conceptes, més de recerca artística. Bueno, ahora estamos al final del proceso de búsqueda, que es como tomarse un tiempo para descubrir, como dice Abby, como en primero, como que nosotros trabajamos juntos y las otras parejas trabajan juntos desde mucho tiempo, pero cada pareja no ha trabajado con la otra, entonces cómo hacer un lío, se dice, entre las 3 parejas. Nuestro universo artístico se podría decir que basta que ustedes, vosotros, se imaginen en una tarde-noche de verano muy caliente, con mucha lluvia. Se termina la lluvia y queda este olor a pavimento, a cemento mojado. Y claro, ¿no? ¿Qué hacer en una tarde-noche de verano con lluvia? Entonces nos vamos al bowling. Llegamos al bowling y nos encontramos con una troupe de motoqueros interesados en el mundo queer. Y en el lugar hay una mezcla de olores, pero el olor más característico es un olor intenso a caramelo o a la manzana con caramelo y popcorns alrededor. Muy intenso, muy profundo, como si fuera el olor del sudor de los animales. De animales que pueden ser osos, por ejemplo, y que son los osos los que están jugando al bowling. Y
y la forma redonda de la bola de bowling nos lleva a todos a pensar a las bolas del ping pong. Y el ping pong justamente es la vida, porque todo lo que uno da lo recibe y así al infinito. Era buenísima. ¿O no? Era buena. Ai, que fatiga que ho fatto. Non volevo guardarmi, infatti. Ai, tipo nada. Stavo esplodendo. Amb Nus el que pretenc és posar en escena els límits. Tot és un recull de diferents escenes i situacions que porten al límit, tant físics com emocionals, i la prova, error i tornar-ho a intentar. No em moca en aquest univers en diferents escenes i en diferents moments, uns que porten unes sensacions i els altres amb una altra. La creació que faig normalment és a partir de la intuïció i això, clar que hi ha uns fonaments i uns passos a seguir, però sí que m'agafo molt a una sensació o a una imatge o a una música i a partir d'aquí desenvolupo la tècnica. No és al revés, que la tècnica que em fa portar lo més emocional, sinó que a partir de l'emocional veig què trobo en la tècnica que em fa expressar això. És un projecte que l'he engegat i el continuo sola, sí que m'acompanyen diferents professionals en diferents àmbits que necessito, però és un projecte que jo tiro amb això. I per mi el moment en el que estic no només parla de lo artístic
o de l'espectacle, sinó que cobra sentit entorn a tota la meva vida i en les decisions i les accions que faig, no? He muntat a casa meva doncs, un espai d'entrenaments amb les meves mans en un convent abandonat i hem rehabilitat un espai per poder entrenar i fer creacions i això doncs, també forma part del meu procés de creació en tant a la tècnica i el seguir endavant doncs, amb les necessitats artístiques. Vaig decidir fer aquest projecte per diferents motius i raons. Hi havia una part de base d'una coneixença artística de mi mateixa, qui soc, què faig, què em ve de gust fer, què surt de mi i a partir d'aquí seguir per allò o canviar-ho o utilitzar-ho com una coneixença realment personal cap a l'artístic, que tenia ganes que a vegades entre escoles i entrenaments queda aquesta part molt buida o poc treballada, si més no. Llavors em vaig vaig permetre endinsar-me en aquesta creació amb un dels objectius que eren aquests. Una mica en el mig de la creació, és a dir, sí que en tant espectacle tinc molt clares moltes coses i es comença a veure un esquema de l'espectacle, un petit esquelet, però encara queda molta feina per endavant per acabar de perfilar i trobar-li aquesta part més de sensacions i de llimar perquè quedi allà ben suau i ben bonic, almenys per mi. Nus té com a objectiu també resoldre aquests hàndicaps de trapezistes aèries que no poden volar i han de pujar a un trapezi i necessiten matalassos perquè decidim no treballar sense matalàs i com aquest matalàs al servei de la dramatúrgia apareix en escena. En el chat ya me habéis leído, como mínimo. Parece que, bueno, estamos pagando la novatada un poco, así que ha habido algún problema con los vídeos, pero bueno, como estaba diciendo, luego lo vamos a subir. Así que es el problema menor, entre comillas. Espero que me estéis viendo, decídmelo por el chat y así me quedo tranquila. Nada, os explicaré muy rápido cómo va a ir un poco, cómo va a funcionar un poco la cosa. Ya habéis visto el chat. Os animamos a que vayáis comentando, que hagáis preguntas, es una conversación abierta y sobre todo, bueno, os presento un poco así con quién estamos. Como ya sabéis, tenemos a las 3 compañías del EP, muy bien, veo que me está diciendo que sí por el chat, gracias. Pues nada, tenemos aquí pues a compañía de Circo Ella, que son todos estos que están aquí. Luego tenemos allá a Edo Circ y un poco más abajo tenemos a la Celia Marce Ulle. Ya habéis visto a Anchón y Elena Ordóñez, que son la dirección artística de la central, y al lado pues tenemos a la Nini Gorcerino, que es nuestra responsable de proyectos y de internacional. Y nada, yo soy Mila, que estoy aquí pues con las redes, con el chat y todo esto, ¿vale? Nada, fácil. Empezaremos hablando un poco para ir calentando un poco la conversación, espero que os animéis. Y luego también tendremos algún invitado así por Zoom, que veo que alguno ya está por el chat saludando, así que súper. Vale, pues vamos a empezar un poco hablando con cada compañía. Os dejo con Anchón y Elena y yo estaré aquí un poco controlando la cosa. Vale. Micro. Ahí está, gracias. Bueno, pues vamos a empezar con la compañía de Circo Ella. Con esta propuesta de circo humano con la que trabajáis, ¿no?
Y en ese sentido, con el grupo que os habéis montado en esta ocasión, nos gustaría saber cómo ha sido esta selección para jugar de esta manera con la mezcla del individuo, la pareja y el grupo y el colectivo. Y cómo ha sido este proceso, ¿no? ¿Empiezas tú? Sí. Pues nosotros normalmente siempre cuando empezamos un proyecto de creación nos basamos mucho sobre las relaciones que tenemos y las ganas que tenemos de compartir experiencias con personas y artistas que nos hemos ido encontrando durante nuestro camino, ¿no? Y siempre hemos funcionado así, nunca hemos hecho castings, porque pensamos que es mucho más rico en nuestro caso el hecho de crear, de partir ya de complicidades y de ganas de compartir y de conocerse y de ir creciendo durante todo el proceso y también después del proceso de creación durante toda la vida del espectáculo, ¿no? Y realmente son experiencias que hemos podido ver durante todos los espectáculos y las creaciones que nos llenan mucho y de ahí también realmente se ha ido consolidando más esta apuesta para decir, ok, sí, queremos seguir en esta línea, que hacemos circo humano, etcétera, etcétera. Y en el caso de Nui específicamente, como el eje de la creación es los diferentes tipos de relación de parejas, con Armando, que es mi pareja de mano a mano desde hace casi 20 años, pues nos hemos mirado un poco alrededor y hemos visto un poco las parejas con las que nos gustaría, ¿no?, llevar este proyecto. Y claro, hay muchas parejas y muchas personas que nos hemos ido cruzando en nuestros caminos. También hemos fundado la compañía con otra pareja de mano a mano, que son Francesca Alicia y Celso Pereira. Y enseguida hemos como pensado que nos hubiese encantado trabajar con Mayol y Francesco, en primer lugar, que fueron como los primeros que nos vinieron en la cabeza. Puede ser también por la cercanía de ser una pareja de dos chicos como yo y Armando, ¿no?, con esta primera conexión. También buscábamos dar realmente y compartir cómo la técnica que hacemos, que son los portes acrobáticos, es diferente en relación también a las personas que componen la pareja, ¿no? Y de ahí nació la idea de trabajar con una pareja hecha por dos chicos, por un chico y una chica y dos chicas, ¿no? Y de ahí empezamos a reflexionar y Luca y Abby fueron otra de las parejas con las que nos habíamos empezado a conocer en la Escuela de Circo Flick de Torino y que nos habíamos como ido encontrando en diferentes momentos y que hacían un trabajo súper interesante y por ahí nació esta segunda conexión y después ya un poco más colectivamente nos descubrimos y nos enamoramos de la Iona y de ahí le decidimos proponer si quieren entrar en el proyecto, ¿no? También porque creemos que hay todavía un poquito de... Nos costó encontrar una pareja de mano a mano o más aún de juegos sicarianos compuesta por dos mujeres, ¿no? Y esto también nos abrió otra reflexión posible, ¿no?, sobre cuánto todavía influyen, ¿no?, determinados preconceptos también en las técnicas de circo que nos ponemos a hacer ¿no?, en relación al género, etcétera, etcétera. Bueno, este es otro argumento, pero sí que nos encontramos con esta dificultad, entre comillas, que para nosotros en realidad fue un buen desafío, ¿no? Y las descubrimos y lo propusimos. Fue un encuentro un poco casual en un festival en París, en el Festival de Cirque de Man, que descubrimos por Instagram que estaban ahí también y decíamos, lo llevamos buscando y dices, están allí, pues vamos a hablar con ellas y de ahí empezó, ¿no? Y creo que no sé si quieres añadir algo. ¿Sí? Y luego decís que no habéis hecho un casting, pero digamos el trabajo de cast, de seleccionar a las intérpretes, me permito decir que me parece que está súper bien hecho, porque tenéis como colores que combinan, colores humanos igual, o universos como intérpretes que combinan muy bien entre ellos, yo creo. La pregunta que tenemos para las intérpretes es
cómo se articula esa diferencia de manera de trabajar o esa diferencia de universo, digamos, artístico y técnico cuando trabajáis en equipo o cuando trabajáis, básicamente. Bueno, creo que hay dos caminos que nos interesa seguir evolucionando, de mantener este color que cada pareja tiene. Entonces que cada uno tenga este color y queremos guardarlo, y luego disfrutamos también el hecho de mezclar estos colores, y es algo que acabamos de empezar a hacer y lo estamos disfrutando mucho. Y nos influenciamos en la parte técnica como en la parte artística, y creo que cada pareja tiene mucho que tomar de las otras parejas en esos dos sentidos. ¿Te diriges en representante o alguien más quiere...? Lo que hemos dicho, si habláis despacito podéis hablar otro idioma también si queréis. Sí. Solo precisar que somos todos y todas co-creadores y co-creadoras del espectáculo, y que realmente esa es otra cosa que como compañía sí que nos gusta llevarlo de esta manera, y porque pensamos y creemos que un espectáculo es parte realmente de todos, ¿no? Y también a nivel de cómo llevamos la creación, no empezamos ya con un guión escrito, sino que realmente todo el proceso es basado en una primera fase de investigación sobre la técnica, etcétera, etcétera, y después poco a poco se va construyendo en base al material creado, todo se pasa a la fase de escritura, que es la que todavía no hemos empezado y que vendrá a partir del año que viene. Perdón. Gracias. Justo era otra pregunta que queríamos haceros, la relación con el trabajo en colectivo. ¿Cómo funcionáis en ese sentido? Yo creo que intentamos siempre funcionar desde un plano lo más horizontal posible, desde el principio de la creación de la compañía de Circo Ella, aunque siempre hemos trabajado, hemos sido el núcleo de los artistas. En un principio, cuando se fundó la compañía, éramos Fabrizio, Francesca, Celso y yo, pero evidentemente siempre trabajábamos con colaboradores, y estos colaboradores que trabajan con nosotros intentamos explicarles que tienen que estar intentamos trabajar siempre en este plano, podríamos decir, horizontal, donde todos somos iguales, donde la decisión de cada uno cuenta y donde todo se pone en cuestión y todo se pone en debate y se intenta aprobar por unanimidad o por mayoría. Entonces, es la primera experiencia en la que Fabrizio y yo vamos a estar entre cametas. Entonces, para nosotros también es podríamos decir, un paso más evolutivo dentro de nuestra vejez. Después, dentro de esta juventud prolongada que llevamos. Entonces, para nosotros también está siendo un reto el hecho de coger y decir, vale, cojo y me pongo en la otra parte, pero intento ser igual, pero a la par hemos sido nosotros los que hemos lanzado el proyecto y los que les hemos ido comentando el proyecto a todos. Entonces, esto está siendo también un trabajo y un aprendizaje tanto para ellos como para nosotros. O sea, el afrontar la creación desde este aspecto lo más horizontal posible, dentro de que, bueno, pues que al fin y al cabo, pues eso, hemos sido nosotros los primeros impulsores de este sueño, que ya veremos en qué se queda, si en sueño o en pesadilla. Muchísimas gracias. Gracias, sí. Pasamos por... Gracias. ¿A Celia? Sí. Bueno, la pregunta que habíamos pensado, ¿cómo se articula, ¿no?, para ti esta propuesta que planteas, que es tu primera creación, ¿no? Y que la estás llevando a cabo tú sola, aunque haya ese acompañamiento, ¿no? Y cómo se articula esa relación con también tus patas, ¿no?, que también mencionas en el vídeo, más de gestión, toda tu relación con el convent, todo el hecho de montarte un espacio para poder entrenar y poder trabajar, cómo se genera esa relación y cómo influye en tu proceso de creación. Vale.
Hola, sí, se'm sent? Sí. Sí. Bueno, primer de tot vull donar com un espai a agrair a la gent de la central i tots els meus companys que hem estat aquí 2 setmanes tot el treball que hem fet perquè no ha sigut fàcil i gràcies, i a la gent que ens està veient també per fer cultura perquè és la manera ara i ho seguim fent. Llavors jo crec que cal com posar-hi èmfasis en això un minut i ja està, i valente. Aviam, l'anècdota que vull parlar sobre per què ho faig sola o com em relaciono jo fent-ho sola és que jo vaig començar a fer circ perquè em va enamorar el col·lectiu. És a dir, sempre m'he criat amb treball cooperatiu, tant el tipus d'escola que he anat, l'educació que he tingut i tot, i suposo que em vaig com enamorar molt del circ en gran part perquè era un treball cooperatiu que tothom tenia la seva peça i tothom depenia de tothom, i em semblava una cosa meravellosa en tant a manera de viure. Em trobo fent el meu primer projecte sola i és meravellós, perquè tot allò que veies i focalitzaves i tenia sentit, de cop és al revés i dius, perfecte, doncs oportunitat per aprendre, una mica. I sí, o sigui, començar a treballar sola ha sigut super circumstancial. Endavant, era honest en el moment i en la manera que veia en aquell moment el circ i començar. I evidentment estic vivint en col·lectiu, visc al convent de Berga, en el vídeo també explico que passo per allà, però aquí tinc l'oportunitat d'explicar que hi ha molts projectes que fem en col·lectiu i sí que hi ha persones que passen més temps en un projecte o en un altre per una mica liderar o anar cap a un camí, però juntament amb 20 persones hem fet aquest espai i hem engegat aquest projecte de Convent Circ i allà tinc un acompanyament molt gran i sola no estic mai. També una persona amb la que vaig començar a treballar em va dir un bon professional no és qui ho sap fer tot, sinó és el que sap amb qui acompanyar-se. Llavors, sí que és un projecte que l'inicio jo, que el faig jo, que la idea és meva, però visc amb 20 persones i tinc molts aliats que fan pujar l'espuma d'aquesta cervesa, que sóc jo. Sí, una mica he respost la pregunta. Sí, vale, la respuesta, perfecto. No sé si seguimos con Celia. Sí, vale. Siento. No, es que tenemos a Mila ahí midiéndonos el tiempo, ¿vale? Mila entonces... nos dice el chat, ¿cómo va la cosa? Queríamos hablar también de la relación con la fragilidad. ¿Qué relación con la fragilidad? Y es una pregunta porque ya lo hemos hablado, entonces yo sé que tú y yo lo hemos hablado y nos ha resultado interesante y que expliques un poco esa relación con un proyecto que inicia, que por lo tanto tiene su fragilidad y cómo eso está en escena o no, cómo lo gestionas. Vale, tú y yo hemos hablado mucho, así que no sé a qué te refieres, pero bueno, te lanzo la que he pensado ahora, a ver si te gusta, ¿vale? Per mi la fragilitat és la honestedat de com jo entenc i veig la vida i com em veig en relació jo amb el que em relaciono, amb la gent, amb l'entorn, amb el circ en aquest cas. Jo l'únic que podia fer com a primer projecte era ser honesta, perquè si no estava perduda. I m'he basat en ser honesta, posar-me fràgil i apostar per això, perquè crec que era l'espai on jo podia estar tranquil·la com a primer projecte i de conèixer-me a mi mateixa. ¿Y cómo relacionas eso con el trape? Com relaciono la fragilitat amb el trape? ¿O esa honestidad o lo que acabas de hablar, cómo lo relacionas con el trape? Directament el trape per mi és l'excusa, el canal per jo poder expressar-me. És la disciplina de circ que he triat juntament amb el polipàs, que el polipàs, per qui no ho sàpiga, és un sistema de politges, és a dir, com un pou, aquest sistema, però amb doble politja, que vol dir que has de fer menys força, té més recorregut, però has de fer menys força. Poso això en escena perquè és un entrenament que també em dona altres
camins i opcions. I amb aquests dos elements doncs, busco la fragilitat en tant en l'aeri, perquè tot està en alçada, llavors hi ha un risc. És la força, i la força arriba un moment que et canses o no la tens, i diferents elements, relació humana aèria, que et posen en aquests límits. No? Llavors, no sé, és com un poco el so o les llums que es poden regular, no? Que com més regulis cap a una banda o una altra tens més seguretat o més fragilitat o més dinamisme o més caiguda, i tot això és la forma en la que em relaciono. No sé si m'he explicat gaire. Para mí sí. Para mí también. Bueno, si no, que se quejen. Hay un chat, que pregunten por el para chat. quejarse, Para eso Peña. está el chat, para preguntar. Y sí, vale, pues yo creo que muchas gracias, Celia. Vale, merci. Gracias, Celia. Vamos con Edo Circ. Dale tú. Sí. Vamos a hacer pregunta en 2 idiomas a la vez. Si al castellano y algo os pregunto en francés para que os enteréis de algo. Bien. Pues si me acuerdo, no hace falta mirar el papel. Bueno, estamos de acuerdo, on est d'accord, que trabajáis una relación con la comedia, ¿no? ¿Sí? Sí. Muy bien. Aparte de esa relación con la comedia, estamos de acuerdo que trabajáis otras cosas. Sí. Y la relación entre esas dos cosas... Sí. No. Ah, vale, bien. Las cosas. General. Pero la comicidad es materia prima. No es como ¿cómo dice questo? Llevar, ta. Una muy fuerte, una relazione, ma como più. Después la reflexionamiento. Después. Antes, después, ustedes, vos. Ya. Sí. 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 Vale. Muy ¿Pero bien. os sale natural o...? ¿Es natural o tiene sabores o no sé? Sabores. No es natural. No, ¿no? No. Ah. ¿Y es artificial? Para mí sí. Ajá. Eso muy serio. Sí. ¿Se te nota? Sí. Sí. Vado a dar un paso al costado, al lado. Voy a hablar en italiano, francés y portugués. A la vez. Entonces, en francés tenemos una expresión que dice il faut pas confondre la gymnastique avec l'érotisme. ¿Quieres que te traduzca? Sí, sí, tradúcelo, ¿Sí? por favor. No hay que confundir la gimnasia con el erotismo. Sí. Era fácil. Entonces, quello che hacemos noi non es gimnástica, es erotismo. Para nos, el erotismo, el sexo es mejor cuando se puede rir. Cuando se puede rigoler. No te tires, está bien. Que el está sexo bien. es mejor cuando se puede reír. Eso quería decir. ¿Quieres C'est ce que añadir je algo voulais más? dire. Et alors, ouais, donc, en fait, c'est ça, c'est que, en fait, ce serait pour érotiser la technique. Et l'humour, elle vient avec, parce que c'est mieux comme Erotizar ça. la técnica y el humor sigue a esto, deriva de esto. Et c'est mieux quand on parle la bonne langue aussi. Que es más fácil cuando hablas la lengua que te corresponde. ¿Quieres decir algo, el señor de rojo? ¿Usted quiere decir algo también?
No. ¿No? Vale, muy bien. ¿Y queréis decir algo, vuestra técnica, cómo se articula esto? Ya, si queréis hablar en serio o no, o yo qué sé. Sí. ¿Qué es la pregunta en francés? La relación, la pregunta profunda es cómo relacionáis vuestra técnica con la comedia. Si es que existe esta relación para vosotras o es que esta relación ya la habéis explicado, pero si la trabajáis o sale natural en esta erotización de la técnica, si c'est naturel ou vous y réfléchissez avant et après, tu l'as déjà dit aussi. Français. Moi, je crois que nous, on n'a pas comme objectif d'être comique. Yo creo que no tenemos como objetivo ser cómicos. Mais c'est une chose, nous on travaille. Nosotros trabajamos. Et c'est une chose qui, pour comment nous on est et comment c'est notre vision de ce qu'on fait. Y surge según cómo somos y la visión de lo que hacemos. Sort assez naturellement. Sale muy naturalmente, bastante naturalmente. C'est aussi, on travaille sur, on essaye d'avoir une vision différente, inusuelle sur qu'est-ce qu'on fait. Intentamos tener una visión diferente, inusual sobre lo que hacemos. Et ce qui c'est inusuel, ça te met un peu mal à l'aise. Et là, il y a deux grosses possibilités. Soit tu rigoles, soit tu es mal à l'aise. Et basta. Y las cosas que son inusuales te ponen en una situación de incomodidad y ahí hay dos salidas. O te quedas en la incomodidad o te ríes. Alors, nous, la majorité des fois, on tombe dans le rigole. Et il y a quelques fois où c'est simplement mal à l'aise et basta, et ça va aussi, et ça va, c'est pas un problème. Que la mayor parte de las veces caemos en la risa y a veces caemos en la incomodidad, pero bueno, ça va, está bien, está bien. Mais c'est bien je crois que c'est assez bien de dire que la comicité, c'est plus un résultat de qu'est-ce qu'on fait. C'est pas on veut aller vers la comicité, c'est nous on fait ça et ça fait rigoler à la fois. Que la comicidad es más un resultado que un camino. Hacemos algo y eso hace reír. ¿Sí? ¿Traduje bien? Sí, vale. General. Guay, gracias. Y bueno, igual sí que si hay alguna, no sé cómo... ¿Seguimos preguntando? Gracias, Ahí se van moviendo cosas por el chat, pero también estamos pensando a ver si podemos conectar, voy alargando porque no se puede conectar todavía, así que yo en directo, pues sin ningún problema, voy a cambiar de tema. Entonces, pues aquí hay una pregunta fantástica para ella. Que os preguntaban, aunque creo que aunque la preguntan para ella, creo que en general se puede como ampliar bastante a cómo os relacionáis en general con vuestra creación, porque pregunta Sara Esquilondón, no sé cómo decirlo. Dice, primero pensáis en el atrezo, lo mandáis a construir y luego montáis la coreo según su estructura, o las dos cosas van juntas. Es un poco la relación entre, ¿no?, el espacio que habitáis y la creación. Si va antes, va después. Sí. En realidad va un poco todo a la vez. En sentido que cuando hemos detectado un eje y un fulcro de la creación, después, claro, todas las partes, ¿no?, tanto en cuanto a la búsqueda física, a los conceptos artísticos, a los temas y también a la escenografía, al vestuario, ¿no?, a todo lo que es puesta en escena, va creciendo y se va nutriendo de las ideas y las necesidades un poco de todo el equipo. Y nosotros que en la compañía tenemos esta relación, trabajamos bastante la relación entre sujeto y objeto con los materiales que usamos. Empezamos primero para hacer un poco la lista de deseos de los que estamos y las que estamos involucradas en la creación, a nivel de aparatos de circo, por ejemplo, si hay voluntades de utilizar un trampolín, o si hay voluntades de utilizar unas plataformas, o de un mástil chino, etcétera, etcétera, o sea, cualquier aparato circense. Tratamos de integrarlo dentro de una escenografía más global y que no sea simplemente el aparato de circo en crudo, y después que esta escenografía evidentemente esté acorde y esté coherente
con los ejes de la creación. Y en este caso tenemos una pared compuesta por varios módulos. Uno ha podido salir en el vídeo, no sé si lo han visto o no, pero y que, como siempre en nuestras creaciones, se mueven y van evolucionando con los personajes de la pieza, ¿no? Y van contando también su historia. Nos parecía interesante este concepto de la pared también porque tiene dos caras, y en los conceptos de parejas o de dualismo también nos parecía que iba bastante en concordancia. ¿Sí? No sé si queréis añadir algo vosotros. Creo que podríamos decir que otra de las características un poco de las producciones que ha hecho la compañía de Circo Ella es que intentamos tener un tratamiento con la escenografía no como un elemento escenográfico, sino como un personaje más. Intentamos dotar a las escenografías con las que trabajamos de este carácter, y entonces es algo que suele llevar muchísimo tiempo trabajar y buscar el cómo conseguir que estos objetos inertes, porque al final las escenografías son objetos inertes, se transformen en seres vivos que puedan cambiar durante el espectáculo y que puedan hacer que el público sienta esto, que es lo complicado muchas veces. Entonces intentamos que sean siempre escenografías metamórficas, podríamos decir, siempre trabajando con conceptos, volúmenes geométricos simples que intentamos que se transformen en cajas de sorpresas llenas de cositas. Muchas gracias. Muchas gracias. Mila, pasamos al... Sí, iba a pasar, pero no sé si quieren también recoger la pregunta. ¿No? C'est la relation entre la construction du décor, à quel moment vous le construisez, c'est une relation entre le décor et... Si queréis contestar a la pregunta. Si vous voulez, parce que la question c'était pour eux, mais... ¿No? ¿No? Ok. Vale. Pues voy a mirar a la cámara, que me han dicho que tengo que mirar aquí a mi cámara, no sé si... bueno, ahora voy a mirar porque vamos a conectar con gente que lo está viendo desde otro sitio. Esta gente, a ver si funciona, a ver si tira. A ver, porque están conectadas por Zoom. Sé que nos ven, pero no sé si nosotros las podemos ver a ellas. Si no, voy haciendo otra pregunta. Vale, no será por preguntas. La Iona Hermosa, que es la gerente de la central y está desde casa, porque bueno, aquí solo estamos una parte del equipo, preguntava también, como una pregunta general, com s'ha parlat des de Circ i Risc a l'inici, si podeu parlar una mica de la seva relació amb el risc en aquesta creació en la que esteu. La traduzco, si no, que como al principio hemos hablado de la relación entre el circo y el riesgo, si podéis hablar de cómo se relaciona el riesgo en esta creación en la que estáis ahora. Riesgo. Vale, no sé quién quiere... Se lo están pensando. Tic-tac, tic-tac. Veniros vosotros arriba, no nos hagáis a nosotras decir quién. ¿Quién quiere contestar a ¿Quién esta quiere pregunta? contestar en realidad cualquiera de las... O no hay Ramiro. riesgo. Venga, Ramiro. O no hay riesgo también. Hola, ¿se escucha? Sí. Creo que acordándome de cuando no hacía circo e iba al circo, lo que quería era riesgo. Lo que me esperaba era el funambulista que está a 10 metros sin la red abajo, y esa emoción que te da el momento de la vida y de la muerte, que se hace todo muy presente, que no fácilmente encuentro esta sensación en otras artes, a nivel físico, sí a nivel emocional, muchas veces, como cómo se puede hablar de un riesgo emocional y no de un riesgo físico en la escena. Cómo se puede dar un riesgo mental o un riesgo
qué es el riesgo para cada uno también, o qué es lo que el otro se espera de eso. El cliché sería el funambulista a 10 metros, pero cómo buscarle la vuelta para que se pueda vivir diferentes maneras de riesgo en el circo. Encuentro una relación muy interesante en eso, en reflexionar sobre eso y en hablarlo más también, porque justamente creo que es algo que se habla muy poco. Bueno, ya. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere contestar a esta pregunta? Bueno, creo que tenemos muchos tipos de riesgos en la creación que estamos llevando nosotros y por supuesto hay el riesgo físico de las técnicas de circo, esta escenografía con que estamos creando nuevos trucos que no solemos hacer sin esto, entonces que representan un riesgo físico nuevo. Tomamos el riesgo de llevarlos en el escenario en la presentación de este EP, de tener una fecha en que hay que sacar cosas, y esa fue la relación más directa con ese tipo de riesgo. Y luego creo que hay el riesgo humano de trabajar juntos, de conocernos, y que es algo que también estamos trabajando cuando hacemos reuniones y hablamos de cómo relacionarse. El riesgo de Fabri Armando de meterse del otro lado del escenario, el riesgo de nosotros de meternos en este proyecto sin conocernos demasiado, y espero que los dos se vendrán en el resultado de la creación. Gracias. Gracias. La Celia. Celia, no, iba a decir que igual, me imagino que todas las personas que nos están viendo tienen conocimiento de las artes escénicas, pero cuando alguien dice el riesgo de empezar una creación sin conocerse, está hablando de un riesgo fuerte. Es un riesgo económico, es un riesgo de que se te caiga el equipo en mitad de una gira. Personal, o sea, quiero decir que cuando lo hemos dicho al principio, ¿no? Que cuando decimos que hay una apuesta muy fuerte en un equipo tan grande y como ha sido seleccionado, digo por rebondir, o sea, que es cuando dice riesgo, es un riesgo real, y en lo que has dicho también había un riesgo emocional y como son riesgos, o sea, ya no es solo caerse, es más. Gracias, Celia, perdona. A mi m'agradaria parlar del risc a la contra, no? Perquè tot el rato s'està parlant del risc com a connotació negativa i per mi el que es referia el Ramiro d'aquest funambulista típic del circ normalment tradicional que ens porta aquesta adrenalina, linkant amb la pregunta que fa la Iona, jo porto aquesta adrenalina emocionant a tot el risc que comporta la creació, no? Des de aquesta adrenalina que quan jo veig un funambulista que es pot matar, veig que em puc matar jo professionalment i això m'encanta, me pone mucho, saps? Vull dir, sí, venga, fot-li gas tu, ja pararem en algun lloc, saps? Bueno, poso el risc a lo emocionant i no a lo morbós i negatiu, no? Vull dir, tirem endavant perquè ens agrada treballar amb persones, tirem endavant perquè ens agrada fer cultura i compartir i expressar des de les arts escèniques, no? I llavors, bueno, també parlar del risc en aquest punt, no? Més esperançador, perquè l'altre ja ho sabem. Gràcies, Celia. Només afegir una cosa, que tu quan parles del risc també et poses a tu mateixa amb les teves fragilitats a l'escenari i això també és un risc. O sigui, per mi és el risc igual més gran que hi ha d'obrir i ser superhonesta. Sí, sí, el que deia el Francesco, no? Com el risc emocional, no? Perquè ho han dit, sí, totalment. Però bueno, jo crec que aquí todos hemos venido a jugar, no? Una mica, vull dir, ja portem aquestes ganes de casa amb molta valentia, almenys. Pues ahora creo que sí. Vale, vamos a conectar con fuera de aquí. Vamos a hablar con el Marc Oliver, a ver si está. Marc Oliver es del Mercat de les Flors y también hemos pensado que ella, que es coproducción del Mercat y
y del grec, pues tenía como sentido, pero ya hemos hablado, Marc, que no hace falta que hagas una pregunta exacta a ella, puede ser en general. Vale, pues a ver si me oyes, Marc, ¿todo bien? Hola, Marc, puedes hablar si quieres. Ahora puedes hablar, Marc, nos está oyendo. Sí, jo us escolto, no sé si m'escolteu vosaltres. Sí, t'escoltem. Sí, m'escolteu? Sí, alto y claro. Jo us escolto a vosaltres, sí. Pues cuando quieras, Doncs Marc. primer de tot, agrair-vos per obrir aquests moments de creació que són molt fràgils de totes vosaltres, però crec que és molt important poder compartir aquests moments dels processos de creació i agrair-vos a totes que ens oferiu l'oportunitat de poder visitar-vos en aquests moments. També m'havia quedat en un moment amb una cosa que havia comentat la companyia Ella, que són aquests espais que ells es deixen per equivocar-se durant els processos de creació, i és una reflexió que havíem portat bastant de temps nosaltres com a espai d'exhibició, sobretot quin és l'espai que nosaltres, les estructures, els equipaments, deixem als artistes perquè s'equivoquin i de quina manera podem acompanyar aquesta equivocació. Quin és el diàleg que podem establir nosaltres amb els artistes i amb el públic. I un últim pensament que ara m'ha vingut també quan parlàveu sobre el risc i tot això, també m'agradaria agrair a la gent, al públic, que va als espais escènics i s'arrisca a descobrir artistes que no coneix. I crec que és un dels actes també a més a tenir en compte com convidem a la gent a que descobreixi artistes que no coneix, perquè sense això estaríem sempre fent anar la roda cap a un mateix sentit. I és una altra part del risc que nosaltres com a públic, quan treballem com a públic o quan convidem a públic als espais, m'agrada també posar-ho sobre la taula. I una pregunta en concret, per exemple, per Ella, que és la companyia amb la que estem treballant nosaltres des del Mercat de les Flors, és una mica el vocabulari que ells estan desenvolupant en aquesta peça, si creuen que estan fent una recerca dintre de la mateixa tècnica, de mà a mà, i també com aquesta afecta en el treball en grup, que ells han dit que estaven desenvolupant, tot i ser parelles que porten temps treballant conjuntament, com aquesta feina també va per al grup. Gràcies, Marc. A veure, Ella, qui s'atrevia? Sí, doncs el desenvolupament del llenguatge acrobàtic normalment, i més en la fase en la que estem ara, que estem quasi acabant, parteix de les experiències i del bagatge que cada parella té i del seu recorregut com a parelles de mà a mà o de jocs sicarians, i en tota aquesta primera part de coneixement personal, coneixement artístic i de coneixement i diàleg al voltant de la tècnica. Llavors el gran repte és començar a crear un llenguatge i un vocabulari en comú on totes les persones que estan en el projecte s'entenen, comencen a confiar i comencen a poder ser capaços de sentir les mateixes sensacions que tenen amb la seva parella en la que estan acostumats o acostumades a treballar en tot el grup, estendre aquest concepte a més persones. I aquest és el camí que estem començant a fer, enfocats de diferents maneres. N'hi ha dies on realment és un treball més tècnic, acrobàtic i molt més precís, de treball també a la lonja de seguretat, a partir de figures més de repertori acrobàtic, entre cometes, clàssiques, i d'altres que neixen a partir d'improvisacions o que neixen a partir d'un treball de recerca al voltant de conceptes, com per exemple ens hem qüestionat en els valors i en aquestes fases de les relacions de parella, tot el que és el suport, el portar i el deixar-se portar, l'escolta, etc. I a partir d'aquí comencem a trobar pistes i les desenvolupem al llarg de la creació, per després anar afegint com encara més capes a la segona fase, que és on es treballen més en concret i més en profunditat totes les relacions i
Només a mi em ve una petita pregunta. Tota aquesta primera fase, quantes setmanes de residència són? I quantes són en total? Bueno, són... Bueno, sí, ara hem fet 4 residències fins ara, de 2 setmanes cadascuna aproximadament, algunes de 2 i algunes de 3. El projecte sí que va començar l'any passat amb les primeres reunions al mes d'agost, aproximadament. Vam tenir un primer moment encara amb no tot l'equip complet al febrer d'aquest any. Després, evidentment, hem hagut de parar el treball físic, però sí que hem continuat desenvolupant els conceptes i fent totes les trobades virtuals que podíem fer. I al juliol hem tornat a engegar. Aquesta ha sigut la 4ª residència, crec. Sí, el 4º moment de residència. Sí, només és perquè nosaltres igual ho sabem, però igual aquí hi ha més gent i que les creacions de circ normalment porten molt de temps i és només també... Sí, i l'espectacle s'estrenarà el juliol del 2021. O sigui que des d'agost 2019 fins al juliol 2021, sí. Amb l'estrena. Molt bé. Una altra pregunta. Marc, gràcies, Fabri. Marc, estàs encara amb nosaltres? Sí, me está haciendo señal a Paula, aunque está en la sombra, que tengo que despedir al Marc ya. Sí, estic aquí. No. Això és tot de moment. Gracias. Hay mucho delay, pero bueno, muchas gracias por conectarte, Marc, y yo pues voy a saltar y como hemos estado hablando con ella, voy a forzar conversación con Celia, porque me preguntan por el chat, diuen, amb què t'ha ajudat el circ a la vida? Com t'ha ajudat a millorar aspectes difícils de la teva vida? Pregunta professor Caroli. No he dit bé el nom, però ara buscaré qui té la... Esto debe ser mi madre, ¿no? Aquesta profunditat... No, te la fa Grup de Recerca Gray. Sí, és ma mare. Bueno, pues... ha perdut... Però tu imagina't, hauries quedat divina, Grup de Recerca Gray, en plan... Sí, és que treballa a la uni, la senyora. Aviam, repeteix-me la pregunta, perquè és ma mare, però a vegades no entenc una merda el que em diu. Diu, amb què t'ha ajudat el circ a la vida? Em sembla molt bona pregunta, eh? Amb què t'ha ajudat el circ a la vida? Com t'ha ajudat a millorar aspectes difícils de la teva vida? Hòstia, ¿para qué tener enemigos si tienes esta familia, no? Amb què t'ha ajudat el circ a la vida? Bueno, el circ me l'he trobat a la vida, llavors com m'ha ajudat doncs, a tot el que anava necessitant pues, transmetre-ho i transitar-ho per allà, no? Vull dir, també és un ofici superexigent que et posa moltes coses davant i o les agafes i creixes o surts, no? Llavors suposo que amb la superpregunta m'ha anat posant coses que o afrontava o afrontava. Llavors, bueno, m'ha ajudat a créixer, m'ha ajudat a tirar endavant i estar convençuda del que faig. No sé, mama, què tal? Com ha quedat això? És que, home, un altre dia pregunta-m'ho abans, me la preparo. No sé si para que no sea tanta trampa a la Celia, ¿quiere otro contestar? Te abandonan en esto. Pues... Bueno, pero bueno, no es tan fácil porque tenemos entorno cercano de la Celia que va a entrar por el Zoom. A ver, ¿me veis? ¿Me oís? Yo creo que sí, se ríen. Vale, pues estamos con Clara Faura y Laura Cardona del Convent de Berga, que tiene una relación pues muy estrecha con Celia y nos hace mucha ilusión que estéis conectadas desde a saber dónde. O sea, por si queréis explicar dónde estáis, porque vaya follón. Va, Clara, la hora. Va, hay que esperar, y de ahí. ¿Están ellas? Vale. Bueno, estamos en... Ai. No sento res. No, la Clara no sent res per començar. Tenim molts problemes tècnics.
estem a una casa al mig de la muntanya i tenim un delay que m'estic veient a mi mateixa fa 5 minuts i és molt estrany, això. Però bueno, intentarem obviar aquesta... O podem desenxufar els auriculars. Aquesta cosa. Bueno, és que la Clara no sent res. Bueno, és igual. Merda, ara m'estic sentint jo amb delay. Un moment. Se os oye, ¿eh? Se os oye perfectamente. Vale. Farem això. Nosaltres portem molta estona intentant pensar quina pregunta fer i al final hem pensat que el més bàsic és des d'on parlem i què necessitem nosaltres, no? Com a espai que acaba de néixer i que acaba d'iniciar-se fa un any. Sabeu que Compensir fa un any que existeix i hem començat amb una modalitat de residències, que hem acollit 4 residències, i etc. I aquest any, justament ara, ens estem plantejant com donar-li la volta perquè l'any que ve torni a tenir sentit, més enllà de replicar el que ja hem fet, no? Llavors nosaltres preguntaríem a les companyies què poden esperar o què els agradaria rebre per part d'un espai no convencional, no institucional, un espai que no compta amb els equipaments tècnics o inclús amb els recursos econòmics per donar un suport a l'uso, però que té com... Bueno, doncs que és un espai que està una mica al marge de tot això, que alhora és un espai multidisciplinar, on poden passar moltes coses i que tenim espai per la invenció i que tenim espai per generar projectes i mogudes una mica com... no loques, però una mica sí, fora de tot el que estem acostumats a rebre i a veure a tot arreu. Llavors, bueno, doncs això, què trobeu a faltar a les companyies en el circuit català més enllà dels recursos econòmics i de les llums i el so, no? O sigui, o del suport o de l'acompanyament que poden donar espais especialitzats en circ. Si teniu idees per iniciar o per inventar-nos alguna cosa que pugui anar d'acord amb les necessitats de les companyies de circ que esteu ara en aquest moment de creació. No sé si s'ha sentit tot el que he dit, perquè he parat el YouTube perquè m'estava solapant jo a mi mateixa. Sí, yo creo que sí. Se están peleando a saber quién va a responder ahora. Ha quedado más o menos clara, ¿no? Si queréis tratar de responder. Bueno. Hola. Bueno, es una pregunta que nos sorprende mucho, creo, por las caras de mis compañeros cuando se las traduje. Entonces voy a responder más personalmente, digamos, lo que me parece a mí, porque no tenemos el tiempo ahora de hablarlo entre los tres. A mí lo que me interesa de un espacio alternativo es que haya una buena comunicación, sobre todo, que haya buen tiempo de organización también y que se puedan cumplir con necesidades básicas, sobre todo viniendo a otra ciudad de la que donde no vivís, como un lugar para estar y dormir, una cocina para hacer la comida, que esas necesidades estén lo mejor posible cumplidas. Y luego entiendo que de parte de un espacio alternativo sea muy difícil la parte económica. Yo creo que ayudándose con una buena organización y una buena comunicación con cada compañía, se puede siempre hacer un intercambio, ¿no? Como, bueno, no les podemos dar esto, pero quizás les podemos ofrecer esto, que puede ser cualquier cosa. A la vez, cada compañía tiene necesidades diferentes en el proceso de creación en el que están. Entonces es importante esta comunicación para saber qué es lo que necesita la compañía y de qué manera ustedes podrían conseguir eso
para generar este intercambio y que sea una cosa justa para las dos partes, y me viene a decir eso. Je vais parler en français pour éviter les confusions. Voy a hablar en francés para evitar las confusiones. Je crois en fait ce qui serait intéressant pour nous, c'est que dans les espaces institutionnels, c'est souvent des temps de création très courts. Que lo que es interesante para nosotros es que en los espacios institucionales normalmente los tiempos de creación son muy cortos. D'avoir la possibilité pour certaines compagnies à certains moments d'avoir des temps de création longs qui permettent de faire de la recherche et d'aller ailleurs. Que lo que es interesante para las compañías es tener tiempos de creación muy largos que permitan hacer investigaciones y ir más allá o a otro lugar. J'ai l'impression en tout cas que c'est un facteur qui change beaucoup et qui permettrait une autre forme de liberté. Que tengo la impresión de que es un factor que cambia mucho y que permite un... ¿Quoi de liberté, pardon? Otra manera de libertad. Otra manera de libertad, gracias Ramiro. Guay, muchas gracias. ¿Queréis decir algo al respecto? ¿Ella? ¿Ella? Yo conozco el sitio y conozco el espacio, las conozco a ellas poquito, pero es un sitio que me enamoró el primer día que subí. Y yo creo que cuando decides que te quieres dedicar a ser artista de circo profesional, una de las cosas que te mueve es la vocación, porque duele demasiado el cuerpo como para... y rico no te vas a hacer. Entonces, esta gente, una de las cosas que a mí más me impresionó es el amor que le ponen a lo que hacen. Entonces, el amor y esta vocación que ellas tienen por llevar este proyecto adelante me parece que suple con creces muchísimos problemas que te puedas encontrar, como que no haya presupuesto para poder ejecutar. Lo que allí hay es un espacio maravilloso, llegas allí, eso se transforma en tu casa para el tiempo que estés. Y evidentemente depende mucho del momento de la creación en el que estés y de las necesidades técnicas que tengas, pues porque por ahora llevan un año, como son autogestionados, no es que tengan un gran qué, pero yo el primer día que subí terminé recogiendo cables en un desmontaje técnico, pues porque yo creo que te transmiten tanto esto que es que yo creo que por ahora lo están haciendo muy bien y ojalá cada vez vayan más compañías allí, cada vez se hagan más salidas de residencia y más estrenos allí, y espero que igual el intercambio puede ser te cedo el espacio y yo hago una taquilla y no sé cómo lo gestionaréis después, pero yo creo que eso debería quedar como un fondo para que ellas puedan continuar reinvirtiendo en este espacio, mejorándolo y que poco a poco vaya creciendo. O sea que y es que yo creo que con eso, con todo el amor que le ponen, ya es suficiente. Perdó, responent a lo de la taquilla, fins ara bueno, jo parlo ara ja com a Convent Cirque, es donava, o sigui, des de Convent Cirque es volia donar tot el suport que nosaltres poguéssim tenir a les companyies, llavors la taquilla sí que era el 100% de benefici per la companyia. I bueno, però sí que és veritat que ens veiem que el projecte, com és autogestionat, ha de treure fons d'algun lloc, i està guai que diguis això, potser no una totalitat perquè de la taquilla íntegra pel projecte, perquè l'objectiu número 1 és donar suport i l'acompanyament que puguem a les companyies, però un tant per cent potser sí que... Bueno. Sí. I bueno, com abans que parli el Fabri, perdó, com si també se us acudeix com l'intercanvi està guai, sí, ok, però una mica més, vull dir, sí, hi ha molt d'amor, però hi ha més ganes de seguir cap endavant, no sé, us convido, si no cal potser ara ja farem un Zoom Convent Cirque. Jo crec que més enllà de lo específic, no? I perquè també una mica com deia a Ramiro, cada companyia i cada projecte és diferent, no? I també és bonic buscar per cada projecte, per cada experiència, aquestes complicitats que millor s'adapten. Jo penso que en general necessitem com a companyies, sento si parlo una mica en nom de tots i de totes, necessitem més espais
com el Convent, com la Central, com Crica, Cronopis, Calestruc, perquè realment és necessari i és una cosa que sempre més s'està demanant, perquè justament com s'ha dit, en alguns espais, sobretot els més institucionalitzats, evidentment els recursos i les capacitats són limitades, en els no institucionals encara més són limitades, i realment és lloable que comencin iniciatives així i realment el que necessitem com a companyia són més espais, en general. Totalment. Així que moltes gràcies, Convencirc, per donar aquest espai a les companyies. I seguim amb el Zoom o...? Pero antes del Zoom vamos a hablar un momento con Edo, aunque con el Zoom ya tiene sentido, pero hay una pregunta por aquí que preguntaba el profesor Caroli. Dice, la suspensión capilar en la historia circense es de mujeres. La pregunta es, ¿por qué ese interés por parte de un hombre? Y si puedes expresar cuáles son tus sensaciones, si lo has vivido así o... ¿Puedes repetir todo, por favor? Lo repito todo. Él comentaba que la suspensión capilar es típicamente en la historia circense, en la historia del circo es de mujeres. Entonces, que les llamaba la atención, ¿no? el cambio que haces, que tú como hombre también te dediques a esta técnica, que cómo ha nacido este interés en ti y luego cuáles son tus sensaciones, ¿no? Cómo lo vives, digamos, como técnica en relación a este sentido. Bueno, muchas gracias por el interés. ¿La cámara que tengo que mirar es esa o es esa? Allá, tu cámara está allá, sí, ¿vale? No yo tengo aquí la mía, tú tienes allá la tuya. Estoy tratando de hacer eye contact con la persona que me está preguntando. A la base, la educación que me dieron mis papá y mi mamá no hicieron nunca diferencia en ese tipo de cosas, ¿no? Esto es de nena o esto es de... Como que me ayudaron mucho desde muy chiquitito a darle ahí, como a probar algunas cosas, y la primera vez que lo vi, efectivamente era una mujer, era una anciana que era alta así, era anciana, y era muy chiquitita, era mínima, y de repente abren el rideau, la cortina. Aparece esta chiquitita así caminando y de repente empieza a correr con las patitas así, taca, 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 y la hacen volar. Y la primera vez que lo vi me quedé como, ¿y esto es magia? O sea, ¿qué es? Y ahí me interesó, yo tendría 15 años más o menos. Y claro, empecé a preguntar, al principio estaba todo este tema del secreto es un tema delicado, ¿no? Porque en aquel entonces, hace 4 o 5 años, que no es tanto en aquel entonces, digo como si fuera... hace 4 o 5 años atrás no se lograba conocer esto fácilmente porque es un secreto de familia de circo tradicional. Pero justamente lo que es el circo contemporáneo hizo, yo creo, romper esa barrera y tomarla como una disciplina de circo, como es el mano a mano, como es el trapecio, que no es magia. Me acuerdo de haber contactado a una mujer que me dijo, no te lo puedo enseñar porque es como si un mago te enseñaría un truco de magia. Y ahí dije... Pero después, bueno, en lo que es el circo contemporáneo tomó esta disciplina capilar como una técnica aérea más y ahora se hacen cursos online por el tema del corona y toda esta historia. Y... me estoy yendo un poco, perdón. Lo que quería decir es que a mí me costó mucho porque peso 75 kilos y que justamente es una disciplina que normalmente se ve más en las mujeres porque puede costar menos en relación al dolor, a la cantidad de dolor en relación al peso de tu cuerpo. Entonces, claro, cuando empecé dije, con razón, o sea, soy un poco grande para esto, ¿no? Y me costó mucho, pero si quieren empezar, sean hombre o mujer, lo pueden hacer. Me llaman por teléfono al +33 664 62 5905. Gracias. Pues sí, siguiendo con esto, EDOSIR, como ya se ha mencionado antes, forman parte, están dentro de la plataforma Circus Next.
Y entonces vamos a ir al último Zoom que teníamos aquí guardado, que nos está esperando, un poco más lejos incluso que las del Convent. Tenemos al Serge Borràs, que ahora la Nini nos explicará un poquito mejor. Bonsoir, Serge. Serge es el director de La Grainerie, que es un centro de creación también que está en Toulouse, que es un poco el hermano o la hermana de la Central del Cirque. Tenemos muchos proyectos en común y uno de los cuales es el Circus Next Platform, que es una plataforma europea que permite a varios festivales, centros, teatros de acoger y de dar visibilidad a compañías de circo contemporáneo, como tenemos aquí 3, y en particular una que es seleccionada de la última edición de Circus Next, que es Edo Cirque. Serge, ¿tienes alguna pregunta a hacerlos, ya que los tenemos aquí, o a otra compañía si quieres? Bueno, gracias por esta invitación. Preguntas n'hi ha varias, n'hi ha muchas. Fa poc temps hem vingut a treballar a la Grainerie, l'equip de Edo, i se sent, no sé, jo no... Estoy claro. Sí, em senten? Oui, très bien. D'accord. C'est très étrange ce décalage. Je vais continuer. Bueno, seguim. I doncs, quan han fet la presentació de final de setmana de treball, de recerca, de residència, hem parlat 20 minuts de lo que havien presentat i hem parlat molt d'un tip d'escriptura que per nosaltres l'hem qualificat de fantàstica. ¿Por qué fantástica? Porque l'han explicat una mica. Fantàstic perquè a vegades, com l'han dit, podia quedar com una cosa molt humorística i a vegades com una cosa que no es podia explicar. No és que no tenia sentit, però que al final resultava com una cosa que no tenies un lloc per entrar i explicar-lo i trobar com un camí, senzill, no? I això em relaciona amb una trobada que hem tingut fa poc temps amb un noi que es diu Gilles Caillot, que ha escrit aquest llibre, que es diu Lettre à un jeune poète. Lettre à un jeune poète és un llibre que vol tractar de l'escriptura del circ avui en escoles de circ, no? En les 3 escoles franceses de circ. I la cosa principal que parla Gilles en aquest llibre és de la dramaturgia de circ. La pregunta per Edo seria si per ells què relació tenen a dramaturgia, què pensen, per exemple, que la dramaturgia sort naturalment del circ, o si la busquen utilitzant, per exemple, dramaturgia teatral o altre tipus de dramaturgia, jo què sé. La pregunta és aquesta, què relació tenen avui la dramaturgia del circ, el circ que porten ells i el circ de manera general? Salut Serge. Nous, dans Edo Cirque, on donne vraiment assez d'importance à la dramaturgie. Je ne sais pas si je dois attendre la traduction. Nosotros en Edo Cirque le damos mucha importancia a la dramaturgia. Yes. Parce que même on accepte plusieurs définitions de qu'est-ce que c'est le cirque, mais une des définitions qui nous plaît beaucoup, c'est que le cirque, c'est une façon d'écrire, c'est une dramaturgie. Aceptamos las definiciones del circo, pero una que nos gusta mucho es que el circo es una manera de escribir una dramaturgia. Et cette façon exacte d'écrire nous plaît beaucoup en plus. Du coup, oui, je crois que si nous on a une façon d'écrire, c'est une façon d'écrire probablement circassienne. Après, chacun a sa définition, on peut dire oui, non, mais nous, on essaye d'aller dans cette direction. Esta manera exacta de escribir nos gusta mucho y creemos, por lo tanto, que nuestra manera de escribir es circasiana, pero bueno, cada uno tiene su manera de escribir. Ça ne veut pas du tout dire que du coup on exclut qu'est-ce que c'est de la matière théâtrale, par exemple,
ou qu'est-ce que c'est de la danse, blablabla. Mais ça, c'est de la matière. Pour moi, au niveau écriture, on est plus dans une autre direction déjà. Eso no quiere decir que excluyamos la materia teatral o la materia de la danza, pero a nivel de escritura vamos en otra dirección. Déjà ça. Con esto ya he dicho algo. Et du coup, cette dramaturgie-là dont il parle, c'est une dramaturgie fragmentée qui est basée sur les émotions. Esta dramaturgia de la que habla es una dramaturgia fragmentada que se basa en las emociones. Qui est donc pas une dramaturgie théâtrale, en tout cas du théâtre classique. Que por lo tanto no es una dramaturgia teatral y en cualquier caso no de teatro clásico. Et puis voilà, les autres, je pourrais dire des dramaturgies de théâtre ou plutôt en fait une esthétique du cinéma sont pas des... On travaille pas sur cette base, on travaille sur celle du cirque et du cirque classique qu'on essaye de comprendre et qu'on étudie. Dramaturgias clásicas del teatro o estéticas del cine, nosotros trabajamos más sobre una dramaturgia del circo clásico que tratamos de entender o al menos estudiamos. Mais malgré tout, dans nos vies, je pense tous, en fait, on a vu plus de films que de spectacles de cirque. On a probablement vu plus de pièces de théâtre que de spectacles de cirque. Donc au final, c'est clair que c'est poreux et puis que ça se mélange. Pero bueno, a pesar de todo esto, hay que admitir que hemos visto más películas que espectáculos de circo y que a pesar de esto que hemos dicho, son mundos porosos y necesariamente se mezclan. Ramiro no dice nada. ¿Alguien más quiere responder a esta pregunta sobre la dramaturgia de circo, si existe como tal o si se inspira del teatro? Ella os miro así con insistencia porque tenéis también mucha experiencia y recorrido escribiendo. Sí, bueno, yo estoy... Bueno, ya lo han dicho todo. Está muy bien explicado y justamente hay muchísimas maneras de trabajar la dramaturgia, de integrarla en las creaciones. Y es realmente algo muy conectado con el universo que cada compañía y que cada proyecto tiene, ¿no? Y es personal, ¿no? La relación que cada uno tiene entre el circo y la dramaturgia, o en general entre el arte escénico que se ha elegido, sea cual sea, ¿no? Y cómo expresarlo, ¿no? Qué vehículo usamos y cómo lo queremos hacer. La observación, por ejemplo, escenográfica que has hecho antes era claramente dramatúrgica, ¿no? O sea, es como se encuentran esas reflexiones o se separan de alguna manera, ¿no? Como se cruzan también. ¿Quieres decir algo, Celia? No. Vale, guay, muchas gracias. ¿Cómo vamos de tiempos? Pues nada, ya hay que cortar. Ya vale. Estamos... Ya casi hemos llegado a la hora, nos pasamos de hecho, así que bueno, podríamos estar un montón de rato más hablando, pero bueno, por lo menos este primer ejercicio ya está. Muchas gracias al Serge por conectarse. No me voy a esperar a que responda porque por el delay podríamos estar hasta mañana, así que esto del delay me sirve para un poco pues dar las gracias a los que habéis estado por el chat. La gente está motivada, que muy guay, que muchas ganas de veros en directo a todas. Y nada, ha sido un primer intento con sus problemas técnicos, pero bueno, ni tan mal. Voy a hacer una cosa que hay que hacer, que es un poco como acabar para cerrar de quién estamos aquí. Bueno, ya habéis visto, vuelvo a repetir, a John y Elena Ordóñez y la Nini, que forman parte del equipo de la Central, la Celia, Edo Circ y ella. Y luego, pues lo que no habéis visto, que se piensa que me voy a comer yo el marrón sola, están aquí detrás, pues están la Paula Vallejo, que ha estado haciendo de regidora, el Eloy Costilludo y el Rubén Carrillo, que están haciendo como técnicos de streaming, el Tony Morales con las luces, el Marc Puig como técnico de la Central residente y hoy con las luces, a tope el Marc, y bueno, y yo misma, que soy Mila. Pues nada, Mila pues Rodríguez, comunicación de la Central, felicidades sí, por haber llevado a cabo este evento con todo este equipo técnico. Ya también. Muchas gracias. Pues Bueno, nada, gracias. y Chao. Solo por acabar antes de cerrar, si puede ser, las artes escénicas son un trabajo, pero lo más importante en ese trabajo son las personas y
Bueno, hoy es el cumpleaños de una persona y os íbamos a proponer acabar por decirte felicidades. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Y me olvidaba de una cosa. Vuelvo a mi trabajo de comunicadora. Los vídeos sabemos que no se han visto bien, los han hecho del equipo de Nadir. Esta misma noche están subidos, sobre todo ver el de Celia, que sabemos que se ha visto a medias y mola mucho, ¿vale? O sea que nada, hasta aquí. Ahora sí, adiós. Chao, gracias.